Conexiones Artificiales les da la bienvenida. Seguimos explorando el Folia cremonensis rubra. Hoy nos vamos a meter más a fondo en el contexto, ¿no? Lo histórico, lo cultural de esta leyenda del violín rojo. Así es. La idea es, pues, tratar de entender cómo una leyenda así pudo dejar una marca tan oscura, ¿no? Por tantos siglos. Vamos a ver esos ecos históricos, las reacciones. Exacto. Lo que tenemos son fragmentos, ¿sabes? Ecos de documentos antiguos que hablan de miedo, de una especie de sombra musical. Queremos entender este terror que parece resonar a través del tiempo. El ambiente general es, pues, inquietante, sí. Los textos describen fenómenos históricos muy raros, inexplicables. Y parecen como un espejo de la leyenda del violín, aunque, ojo, no lo mencionan directamente. Es una sensación heladora. ¿Qué nos dicen estas conexiones? Pues mira, sugieren un patrón. Uno bastante inquietante, la verdad. Porque aunque estos eventos están dispersos en diferentes épocas y lugares, comparten elementos. Hablamos de histeria colectiva, de locura súbita, y siempre como flotando la idea de una influencia musical, casi malévola. No parece simple coincidencia, ¿sabes? Es como si hubiera un hilo conductor muy oscuro ahí. Lo fascinante es cómo se entrelazan el miedo y la música en la historia, ¿no? Sí, totalmente. A ver, empecemos con esos eventos históricos extraños que mencionas. Los papeles hablan de la melancolía errante, ¿verdad? En Italia rural, siglo XVI. Ajá. Gente que dejaba todo, se iba a vagar. Murmurando, decían, sobre una voz dulce que prometía el olvido, hasta que morían. Olvido. O algo más tétrico, ¿no? La música como un señuelo hacia la nada. Exacto. Como una trampa sonora. Y lo que de verdad da escalofríos es que no son hechos aislados. Y luego está la famosísima fiebre de la danza de 1518 allá en Alsacia. Uf, esa es tremenda. Sí, cientos de personas bailando sin parar hasta morir algunos, y los relatos dicen que oían una música invisible. ¿Estos textos la ponen como la causa directa o es más bien un símbolo del caos? O podría ser algo más que un símbolo. Es que ahí está lo perturbador, es ambiguo. Los relatos no son claros, no dicen fue la música, pero la conexión está ahí. Pues fíjate que no son casos únicos, ¿eh? O sea, tenemos brotes de lo que llamaron coreomanía, que era básicamente gente bailando en masa sin control. Esto pasó en Europa Central. Luego, el letargo de los montes en Austria, también siglo XVI. Ahí la gente decía escuchar tonadas que penetraban el alma. O sea que hay un patrón. Sí, un patrón de aflicciones masivas, medio inexplicables, y casi siempre ligadas a sonidos, a música. Como si la música fuera, no sé, un transmisor de algo. Algo inquietante. O la locura silente en Castilla. Víctimas paralizadas, susurrando sobre una melodía fría. Y hay más, ¿eh? Convulsiones en Flandes que dicen eran precedidas por una armonía perturbadora. Incluso casos de monjes endemoniados en Francia o extrañas vibraciones en conventos ibéricos, siempre ligados de alguna forma u otra a ecos de un violín. Es como si algo los estuviera buscando, una resonancia específica que los afectaba. Aquí es donde la cosa se pone, realmente oscura. Los testimonios personales son, difíciles de digerir. Este paciente en Varsovia, en 1872, lo encontraron rígido como en un éxtasis horrible. Murmuraba el canto del alma, la dolce tortura. El canto del alma, la dulce tortura. Y murió deshidratado. O el relato de Nápoles, 1715, jóvenes bailando, con los pies destrozados. Un testigo dijo que era una cadencia que no los dejaba parar. Y luego, simplemente desaparecieron. Desaparecieron. Dejaron solo sangre y, según el relato, el recuerdo de risas huecas. Un horror muy, muy visceral. Y no olvidemos a los pacientes en San Petersburgo, 1901, automutilándose. No puede ser. Dibujando notas musicales con su propia sangre, obsesionados con la sílaba mi.
¿Qué clase de sonido provoca esa desesperación? Y la carta anónima. Leerla sí que da escalofríos. Su canto no me deja la piel. Siento mis huesos vibrar. Sé que viene por mí, con una nota que no me deja respirar. Y la encontraron junto a manchas de sangre seca. El miedo es casi palpable. Esas historias personales, ese contacto directo con el horror, es donde esto se pone, pues, muy interesante, la verdad. Claro, porque ya no es solo un evento masivo, es personal. Exacto. ¿Qué impacto tuvo todo esto en la cultura, en la gente? Pues un impacto de miedo profundo, casi primitivo, diría yo. Culturalmente, llevó a cosas como prohibir barnices rojos en violines en algunas regiones. Superstición pura. Fíjate, una organización, la Congregation Sancti Michaelis. ¿Qué era eso? ¿Algo de la iglesia? Parece que sí, como un cuerpo de vigilancia religiosa, aunque no hay tantos registros claros. El punto es que quemaban manuscritos con la cantilena. La melodía del violín. Esa mera. Consideraban que copiarla era, pues, herejía. ¡Wow! Herejía por una melodía. ¿Era solo la música o también de dónde venía, la historia? Yo creo que era la combinación, ¿sabes? La melodía en sí, que ya tenía fama de rara y ligada a su supuesto origen macabro. Y sí, la congregación parece haber tenido autoridad religiosa. Este miedo llegó a tal punto que se hablaba de contagio mnemónico. ¿Contagio mnemónico? ¿Como que se te pegaba la memoria de la canción? Algo así, como si la memoria de la melodía fuera una enfermedad. Incluso afectó a músicos profesionales. Se habla de violinistas encontrados muertos, aferrados a su instrumento, como un último tributo macabro. Exacto. Y lo de los soldados en Mantua, en 1680, desertando o quedando inmóviles después de oír ecos de esa melodía. Imagínate, un sonido desmoralizando tropas enteras. Pero la reacción de la iglesia, esa sí fue de una censura feroz. Es que la reacción eclesiástica fue muy drástica. Aunque claro, la evidencia que tenemos hoy es fragmentaria. Como si de verdad hubieran intentado borrarla del mapa, ¿sabes? Con ganas. Sugiere que temían algo más. Quizá una invocación, una puerta a algo prohibido. Hay cartas de obispos prohibiendo tocar, escribir o cantar cualquier eco semejante a la cantilena de Helena, bajo pena de excomunión, nada menos. Exacto. A principios del 18, sobre todo en Italia, Milán, Padua, Cremona, por ahí de 1723 vemos un esfuerzo ya organizado por erradicar la leyenda. Y hay referencias a bulas papales ordenando vigilar artefactos sonoros diabólicos. Mencionan específicamente un violín con resinas de muerte. Y por último, edictos locales para quemar partituras específicas. Muchísimos de perdió. Quemado, destruido en inundaciones. Y claro, este borrado intencional solo alimenta más la leyenda y el miedo. Exacto. Y al final, a pesar de todo eso, el rastro de la leyenda dibuja una ruta geográfica. Empieza en Italia, ¿no? Finales del siglo XV. Ajá. Luego se mueve a Europa Central, España, Francia, Bélgica. Y hay ecos más tardíos en Polonia, Rusia, ya siglos XIX-XX. ¿Y después? Simplemente se detiene ahí. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? Tenemos estos relatos históricos de locura colectiva aparentemente conectada a sonidos. Testimonios personales que hablan de un horror indescriptible. Y una reacción cultural y de la iglesia de miedo profundo, de supresión activa. Casi desesperada, ¿no? Exacto. Si se esforzaron tanto en borrar cualquier mención, en destruir documentos, hasta casi no dejar rastro, ¿qué tan real o qué tan peligrosa consideraban las autoridades de la época esta música? Y sobre todo, ¿qué podría significar que a pesar de todo ese esfuerzo, su eco oscuro siga persistiendo en fragmentos, en leyendas? Pero bueno, eso no es todo. Antes de que cesara el rastro documentado del violín, o ese intento por documentarlo y rastrearlo, tenemos algunos registros muy interesantes sobre algunos eventos posteriores del siglo XX en adelante. Exacto. Las fuentes que revisamos, híjole, trazan una conexión bastante inquietante, ¿no? Entre este violín y una serie de incendios. Incendios en lugares con mucho peso histórico, incluso esotérico. Principalmente en España, pero la cosa como que se extiende. Sí, todo parece indicar, o al menos sugerir, una especie de
de lucha silenciosa. Sociedades secretas peleando por tenerlo o quizá por neutralizarlo. ¿En serio? Suena bien. Empezamos por... ¿Qué tal 1920? Primavera. Nos vamos a Huesca, España. El castillo de Monte Aragón. Ah, claro. Un lugar con una historia templaria muy fuerte, ¿verdad? Justo. Y bueno, hubo un incendio terrible ahí. Devastador. Sí, las crónicas hablan de una destrucción masiva. Y entre los escombros, aparece algo. Una caja negra. Una caja sobria, dicen, con una inscripción en latín. Sepulcrum musicalis. Que sería algo así como sepulcro musical. O tumba de la música, quizá. Algo así. Y adentro, pues nada del violín. Solo pedacitos de partituras quemadas. Pero aquí viene lo raro, ¿no? Lo del restaurador. Uf, sí. Ese es un detalle escalofriante. Un restaurador que la quiso analizar dejó una nota. ¿Y qué decía? Describía que el barniz de la caja, ojo, olía a hierro y a rosas podridas. ¿Qué cosa? Hierro y rosas podridas. Y lo peor es que esa misma noche murió. Raro, ¿no? Con las yemas de los dedos, dicen, ensangrentadas, como si hubiera intentado abrirla a la fuerza. Pero también, qué extraño que la caja estuviera vacía, ¿no? Quizás los últimos templarios, o quienes fueran sus sucesores secretos... Lo sacaron antes. Eso parece. Que lo sustrajeron justo antes del incendio. Si de verdad creían que tenía un poder oscuro, pues lógico que quisieran esconderlo, ¿no? Claro, para protegerlo o evitar que lo usaran para mal. Y esto ya nos marca un patrón, ¿te fijas? Grupos clandestinos metiendo mano. Sí, y ese patrón sigue en la misma década, me parece. Nos vamos a Ávila. Ajá, Ávila. El convento de San José, otro sitio con mucha carga mística, Santa Teresa y demás. Y ahí, aunque no hay muchos papeles oficiales, las fuentes hablan de cosas extrañas. Rituales herméticos. Sí, la documentación es muy escasa, como dices, pero se murmura de la intervención de la logia masónica española, incluso de Rosacruces. Masones y Rosacruces. O sea, grupos con intereses filosóficos, esotéricos muy claros. Exacto. Quizá, no sé, intentando estudiar el violín o contenerlo, tal vez. Dentro de su propio sistema de creencias, dices. Algo más esotérico religioso. Podría ser. Como tratando de entender o manejar esa supuesta influencia. Sigue la misma lógica. Sociedades iniciáticas tratando con el objeto. Ok, damos un brinco en el tiempo. Ahora a Madrid, 1941. Ya en la posguerra española. Sí, un incendio en el Teatro Alcázar. Dicen que fue menor, no como el del Castillo. Pero aún así pasaron cosas. Pues sí, hay testimonios medio vagos sobre desapariciones. Objetos de arte, cosas ligadas a lo oculto que como que se esfumaron. Movimientos raros alrededor del teatro. Y aquí entra otro nombre importante del mundillo esotérico. La Golden Dawn. La Sociedad Hermética de la Golden Dawn. Ándale. Una orden mágica súper influyente a finales del 19, principios del 20. Justo. Aunque para los 40 ya no era lo mismo, su influencia había bajado. Pero se rumora que algunos miembros todavía activos en Europa pudieron meterse. ¿Para qué? ¿También para protegerlo? O para recuperarlo. A la Golden Dawn le interesaban mucho los artefactos con supuestas propiedades mágicas. Podrían haber querido, usarlo en sus rituales. Vaya, entonces se suma otra sociedad secreta a la lista de interesados. Templarios, masones, Rosacruces, ahora Golden Dawn. Una red cada vez más compleja que parece girar en torno al violín. Y todavía hay más, ¿no? La pista más reciente nos lleva mucho más lejos, a un conflicto terrible. Sí, 1992. La guerra en los Balcanes. Sarajevo. El incendio de la Biblioteca Nacional de Bosnia. ¡Qué tragedia! Miles de documentos perdidos para siempre. Ahí no se confirmó que estuviera el violín, ¿sí? No hay confirmación directa. Pero, como en los otros casos, hay indicios, especulaciones en las fuentes. ¿Apuntando a quién? A la Ordo Templi Orientis, la OTO. La OTO, otra organización, ligada al ocultismo moderno a Crowley. Exacto. Y la idea es que quizá aprovecharon todo el caos de la guerra, ¿no?, para mover el violín, esconderlo, ponerlo a salvo según su criterio. Tendrían la red para operar discretamente en esas circunstancias, supongo. Seguramente. Una red más moderna, quizá más adaptada a esos tiempos convulsos. Es
Es increíble cómo el violín, o bueno, su leyenda, parece viajar a través de la historia siempre ligada a momentos de destrucción, de caos. Y pasando de unas manos ocultas a otras, ¿no? Siempre entre sombras. Y según estas historias, el instrumento en sí, intacto, como un testigo mudo de todo. Exacto. Un testigo silencioso envuelto en tragedia, fatalidad y secretos que, pues, no cuadran con la historia oficial. Entonces, haciendo un recuento rápido de este viaje por el siglo XX, tenemos este violín ligado a incendios, a misterio. Y a toda una red de sociedades secretas, templarios, masones, Rosacruces, Golden Dawn, OTO. Vaya lista. Todos parecen haber tenido algo que ver, de una forma u otra, en su historia oculta. El violín, sea real su poder o sea magnificado por la leyenda, actúa como un catalizador, ¿no? Sí, a ver, el poder está en el objeto en sí, en el barniz, en la música. O está más bien en nosotros, en la creencia, en la obsesión humana, en el conflicto que genera siglo tras siglo. ¿Qué pasa cuando buscar un secreto se vuelve más importante que el secreto mismo? Cuando la búsqueda se convierte en una fuerza histórica por sí sola. Chance no es sobrenatural, más bien como una especie de invasión psíquica. De hecho, tenemos algunos registros o fragmentos al respecto. Mira, lo primero que salta a la vista es esta idea de contaminación psíquica. Suena fuerte. La gente empieza a sentir que su realidad se quiebra. Y hablan de cosas físicas, manifestaciones muy, muy concretas. Así es. Los textos mencionan testigos modernos, músicos, coleccionistas, gente ya un poco obsesionada con la idea del violín, ¿no? Y reportan sensaciones físicas bastante aterradoras. Describen, por ejemplo, un agudo desgarro en el pecho. También hablan de un frío helado que no se explica, náuseas, una presión que casi no te deja respirar. No lo plantean como sugestión nada más, sino como convulsiones del cuerpo cuando la psique está bajo asedio. Híjole. Y también está lo de la melodía, el adagio de la rosa carmesí. Según esto es como una reinterpretación del lamento original de Helena. Y que ahora esa melodía funciona como un gatillo. Te dispara la ansiedad, un miedo visceral. Incluso el violín mismo, cómo se conserva por fuera, pero por dentro, oculta putrefacción, dicen, se vuelve símbolo de ese terror escondido. Exacto. Y lo fascinante aquí es el mecanismo psicológico que proponen. El violín no es que actúe como un estímulo, no, es el detonante. Además, describen un proceso de disociación. La realidad se siente irreal, sientes presencias, escuchas susurros. Es como si esa barrera entre lo que tocas y lo fantasma, se pulveriza y deja la mente súper vulnerable. Sugieren que así te drena la vitalidad, como si el hambre de Helena, la figura trágica, siguiera ahí insaciable. Pero a ver, ¿cómo se ancla tan fuerte una idea así en alguien? Mencionan algo llamado el engranaje de la perdición, que la mente solita busca la ruina. ¿Cómo funciona eso? Lo explican con un concepto, primado negativo. La idea es esta: infecta tu mente, inconscientemente. Entonces, a partir de ahí, cualquier cosa negativa que te pase, la filtras por esa sombra. Ya no es mala suerte o una mala decisión tuya, no. Es la maldición confirmándose. Tu propia mente te lleva al desastre. Carreras arruinadas, fortunas perdidas, como una profecía autocumplida, pero orquestada por tu propia sugestión. Es como si la mente buscara confirmar eso que ya cree. Vaya, y no se queda solo en la persona, ¿verdad? Porque también hablan de contagio social. Justo. Y ese punto es clave, el miedo. Se contagian. Se crea lo que llaman sugestión colectiva. O sea, si varios sienten cosas parecidas o creen sentirlas, se validan entre sí. A veces dicen hasta llegar a un delirio compartido. Es un ciclo. Buscas lo sobrenatural, lo encuentras o crees encontrarlo, lo compartes, otros lo creen y así se propaga como verdad. Entiendo. Entonces, si recapitulamos un poco, lo que estos textos sugieren es que el poder del violín rojo, más allá de si es sobrenatural o no, reside, y muy fuerte, en cómo puede infectar y manipular nuestra psique. El horror no sería tanto el objeto, sino la idea del objeto. exacto,
cómo nos afecta esa idea. Justo, y eso pues nos deja pensando, ¿no? ¿Cuántas otras maldiciones o miedos colectivos de hoy funcionan así? Que agarran fuerza no por lo que son en sí, sino por cómo resuenan en nosotros, cómo se comparten, cómo se van inflando en la conciencia colectiva. Es algo interesante para reflexionar sin duda.